Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder comunicarme con todos mis hermanos a través de esta vía de línea en la cual podemos unirlo en el Espíritu de Dios. Saludo a todos mis hermanos, los cuales ocupan un lugar en mi corazón, y también echando de menos la comunión en la cual no estábamos acostumbrados a tener, de saludarnos, de poder abrazarnos, provocarnos al amor, a las buenas costumbres, y también participando de todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Saludo a mis hermanos de Limache, de Rodelillo, de acá de Valparaíso, y a todos los que me escuchan en Argentina, Estados Unidos, y también en esta parte de Escocia. Un saludo a mi hermano que está trabajando allá en Escocia. Que Dios ponga en él una responsabilidad en su corazón de poder entregar el verdadero mensaje de lo que consiste el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Vamos a leer versículo 8, versículo 10, hasta donde el Señor nos dé. Así que prepare su alma, prepare su oído, alégrese que tenemos la bendición de poder exhortarnos, animarnos, bendecirnos a través de estos mensajes. Prepare su corazón. Si está angustiada, si está afligida, si está en un momento débil, Dios renovará su fuerza, aumentará su fe y pondrá en usted, despertará en usted un anhelo y un deseo de que retome la oración que ha dejado. Jesús le ama. Jesús está con nosotros hasta la consumación de los tiempos. Efesios capítulo 5, de versículo 8. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz. En el Señor, andar como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino
entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios sea glorificado y enaltecido. Que el Espíritu de Dios me ayude a poder desarrollar estos versículos en los cuales el apóstol Pablo les habla a los hermanos de Efesios. Pablo fue el apóstol entre los apóstoles. A diferencia de ellos, de los demás, él nunca pasó tiempo con Cristo durante el ministerio terrenal de nuestro Señor. De hecho, no habría encajado bien en el círculo de los 12 discípulos, pues ellos eran en su mayoría galileos, corrientes y provincianos, y carecían de cualquier credencial espiritual o habilidad académica. Entre los más conocidos e influyentes de los 12 se incluían pescadores, Pedro, Andrés, Jacob y Juan, y un recaudador de impuestos que era Mateo, y un ex celote, Simón, una mezcla de hombres trabajadores y marginados. Pero vemos al último apóstol que Dios escogió para la defensa de las doctrinas del Evangelio, de la gracia de Dios, el apóstol Pablo, el cual él no se hallaba digno de ser apóstol. Dice que él era el último apóstol, el abortivo, pero fue uno de los que contendió ardientemente por establecer la verdad de la gracia, de la cruz, de la resurrección y de esta salvación, de la cual nadie tiene mérito para obtenerla, sino él dijo: por gracia soy salvo. Y vemos acá cómo da un consejo a la iglesia de los Efesios para que anden como verdaderos hijos de Dios. Ser un verdadero hijo de Dios hace una diferencia enorme en medio de una sociedad caída. Andar en la luz de Cristo, hay una diferencia tremendamente grande. Pero hoy todos se atribuyen a ser hijos de Dios. Pero no todo aquel que diga Señor, Señor es un hijo de Dios, sino aquel que hace la voluntad, los que están corriendo esta carrera legítimamente, los que se están negando a sí mismos, los que están mirando arriba y no están mirando las cosas de esta vida, los que están en oración, clamando día y noche para que Dios los guarde, los proteja, para que Dios traiga a su familia en conversa, para aquellos que están luchando contra los poderes de las tinieblas, aquellos que se están guardando, aquellos que se están privando y negando a sí mismos, hijos de Dios. Acá el apóstol Pablo le lleva este mensaje y le manda esta carta a la iglesia de los Efesios, donde dice: porque en otro tiempo erais tiniebla, que lo que éramos oscuridad. En otro tiempo, está hablando de tiempo pasado.
erais tiniebla. Éramos tiniebla. Andábamos en la oscuridad. En otro tiempo era más, dice, más ahora. Tiempo presente ahora. Soy luz en el Señor. Somos luz. Como ser, nuestras obras tienen que estar a la luz de todo. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El Espíritu Santo, morando en los creyentes, es de toda bondad. Practicar la justicia y la verdad. ¿Cuánta injusticia no hay hoy en día en aquellos que dicen ser, pero no son? Pero como dice Jesús, el árbol se conoce por su fruto. Comprobando lo que es agradable al Señor, comprobando. Debemos tener discernimiento de lo bueno y de lo malo, comprobando. Debemos comprobar lo que es agradable para Dios, porque todo es lícito, pero no todo conviene. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus metas? Hay metas egoístas, motivaciones egoístas, motivaciones donde no encaja la voluntad de Dios. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Las obras de las tinieblas, aquellos que viven una vida absoluta, una vida sin Cristo, una vida lejos de la verdad de Dios. Estaremos participando de aquellas obras que el mundo hace conforme a su naturaleza humana, o la estamos reprendiendo cuando quieren venir a nuestros corazones. Estamos pidiendo el socorro de lo alto cuando vengan estas obras infructuosas de las tinieblas a nuestra vida, que nos quieren llevar y sacarnos del propósito de Dios. ¿Nos estamos dejando llevar por ella o la estamos reprendiendo? Acá la palabra dice que hay que reprenderlas. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Que Dios nos ayude. Hablar de las cosas de Dios más de las cosas que hacen en secreto el mundo. Y preocuparnos de lo que es el desarrollo mundano, en vez de preocuparnos del desarrollo que nosotros tenemos como cristianos. Porque cuando Cristo nos salvó, no por mérito, sino solamente Él provocó fe en nosotros, porque el justo por la fe vivirá. Él no halló ninguna obra buena en nosotros, pero entramos al reino de la verdad, de la gracia de Dios, y ahora debemos llevar obras, como dice Santiago. Y Él nos llamó para buenas obras. No podemos decir que el Evangelio, ahora que se ha injertado en nuestros corazones, no tienen obra, sino deben llevar obra. Antes, sin Cristo, no llevaban obras buenas. Pero hoy que estamos dentro del reino de Jesucristo, Dios nos demanda que
esta fe debe desarrollar obras, o si no, nuestra fe no sirve para la salvación. Es una fe presuntuosa. Muchos dicen tener fe, pero su obra niegan la eficacia del poder y de la reformación que Dios hace en el corazón del creyente. Porque es vergonzoso hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando llega la luz de la palabra a nuestros corazones, todo lo que somos es manifiesto para Dios y también en nosotros. Y nos damos cuenta cómo era el desarrollo de nuestra vida sin Cristo. Porque la luz, el Evangelio de Jesucristo, alumbra lo más profundo de nuestros corazones y pone en evidencia lo que somos. Estamos desnudos delante de Dios. Nada podemos ocultarle. Nada podemos nosotros esconder. Cuando la lámpara se enciende, que es la palabra de Dios, y alumbra nuestro interior, se pone en evidencia la intención de nuestros corazones. Como dice el apóstol Pablo, Señor, purifica nuestra conciencia de malos pensamientos. Por lo cual dice, despiértate, despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Puede que estemos muertos aún en nuestro delito y pecado, pero el consejo es, despiértate tú que duermes. Quizás tú te has dormido en lo que fuiste al principio y estás conforme con el inicio o la partida de esta carrera gloriosa y ahora estás durmiendo. ¿Cuántas iglesias no están durmiendo? ¿Cuántas iglesias no están soñolientas, pobres, espirituales? Pero el consejo es, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Apocalipsis, en la última carta a la iglesia de la Odisea, dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y algo muerto es maloliente. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién te puede despertar de este sueño de indiferencia? Solamente Cristo. ¿Quién te puede levantar de entre los muertos? Jesucristo. ¿Quién te puede alumbrar tu corazón? Solamente Cristo. Perdiste la oración, dejaste la oración, dejaste la comunión entre Dios y tu alma. Ya no eres el que fue al principio. Levántate en el nombre de Jesús. Toma tus redes
y empieza a trabajar. Y Cristo te alumbrará y Cristo te sostendrá. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad, debemos mirar cómo andamos. Con diligencia, con prontitud. Debemos mirar cuál es mi caminar. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con lo que Cristo puso en mi vida? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. Dice que los hijos de Dios resplandecerán como las estrellas del firmamento. Has recibido una sabiduría no de este mundo, una sabiduría que puede usar para la gloria de Jesús. Somos sabios en el Señor, no somos necios, porque el necio dice en su corazón, no hay Dios, pero tú sabes que hay Dios y declaramos que hay Dios, entonces somos sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. ¿En qué te estás ocupando el día que te da el Señor? Aprovechando bien el tiempo. ¿Cuánto estás durmiendo? ¿Cuánto estás usando tus ojos, tu oído, tu mente para este mundo? ¿Cuánto tiempo le estás dando a Dios? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Debemos apresurarnos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. Cual sea la voluntad de Dios en tu vida. Debemos ser entendidos. No os embriaguéis con vino. Aquí el consejo del apóstol era que nos embriagaran con vino porque los corintios eran buenos para el vino. Y muchos cristianos y pastores son buenos para el vino. Y se deleitan en el vino. Y cuando van a ministrar, le pegan solamente el aliento a los demás y se dan cuenta que son buenos para el vino. No os embriaguéis con vino. Quizá tú no te embriagas, pero todo empieza de a poco. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Pablo hace esta alegoría porque él se dio cuenta que los que se embriagaban quedaban a la merced de la embriaguez del vino. Quedaban a la merced de lo que el vino le producía en su mente. No os embriaguéis con vino, sino sed lleno del Espíritu. Embriágate con el Espíritu, que tu vida quede a la voluntad del Espíritu, que el Espíritu te dirija, que el Espíritu te lleve al propósito de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hablando entre vosotros con salmos. Quiere decir que debemos hablar lo que es concerniente a la vida que nosotros llevamos. Cuando tú te juntas con otro creyente, ¿de qué es lo que hablas?
de la economía, de cómo hacer más dinero, del fútbol. ¿De qué hablas? Algunos dicen, no, ¿para qué los vamos a ir en la profunda? Porque no entienden y son necios en sus corazones. Se preocupan más de las cosas de esta vida que de las cosas de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Dios nos manda a ser espirituales. Nuestra vida tiene que actuar espiritualmente y no pensar como piensan los incrédulos, como piensan los pecadores. Piensa como hijo de Dios. Piensa con la mente de Cristo. ¿Cómo estás pensando? ¿En qué naturaleza estás andando? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Quiere decir que toda tu vida tiene que estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Los tiempos son malos. Cristo viene. Cristo viene a buscar los que están velando, los que están despiertos. Los que están muertos se quedarán. Dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracia. Estando en la abundancia o en la escasez, dando siempre gracia. Aunque tengas un pan, aunque tengas una taza de té, dando gracias siempre. Por todo. Aunque tengas salud, vigor en todo, aunque estés enfermo en todo, dando gracias, porque el cuerpo es de Cristo, la vida es de Cristo, a Él le pertenece. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros, sino a aquel que nos llamó. Tú no puedes hacer cualquier cosa con tu vida, con tu cuerpo. Sino el cuerpo es de Cristo y tienes que cuidarlo. Dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracia en todo. Hasta en este mismo instante que estamos viviendo de pandemia, dando gracias a Dios. Porque si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, para Cristo morimos. Ya sea que vivamos o muramos, somos de Cristo. No hay pérdida en el Señor Jesucristo. Todo es ganancia. Que el Espíritu de Dios fortalezca tu vida, te renueve, te levante, te dé vida en el Espíritu. Que tu corazón se encienda con la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, Él sea glorificado. Doy gracias a Dios, porque hasta hoy Él ha sido con nosotros, con todos nosotros, con ustedes. Sé que Dios está con ustedes. Doy gracias también porque Dios toma corazones sencillos y humildes. Cuando se cierra una puerta, Dios abre otra puerta. Y personas que no están conmigo, Dios las toma para bendecir. Y eso conmueve mi corazón. Cuando Jesús le dice a los judíos, cuando Elías tuvo hambre,
no tomó Dios a ninguna viuda de Israel, sino tomó una viuda de Sarepta de Sidón, que no era judía, y le proveyó al profeta. Y en el tiempo de Naamán, cuando Naamán era leproso, Dios no sanó a nadie del pueblo de Israel, pero Dios sanó a un Amán que tenía lepra, que al principio le costó creerle al profeta, pero aceptó el reto que el profeta le dijo: sumérgete por 7 veces o 3 veces. Y fue sanado a un gentil. Ese Dios es el mismo de hoy. No hay otro. Él abre puertas y cierra puertas. Él toma corazones. Él toma la dádiva de las personas. Y Él va proveyendo a sus hijos, los cuales están en la brecha de la cual Él lo ha puesto. Que Dios nos bendiga. Que Dios sea muy glorificado. Aquella viuda de Sarepta de Sidón quedó en la historia bíblica del Antiguo Testamento, igual que Naamán, siendo personas que eran gentiles y no del pueblo de Israel. Que Dios bendiga a todos aquellos que obedecen al Espíritu de Dios. Dios sea con ustedes. Dios los bendiga. Dios los guarde. Que la gracia de Jesucristo y el Espíritu Santo y la bondad y el amor del Padre sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Nos encontraremos nuevamente. Amén.